Hechos, ¿verdad? Hasta donde Dios nos ayude. El Hechos capítulo 6, verso del 1 al 7. Gloria al nombre del Señor. Hechos 6. Hechos 6, del 1 al 7. Gloria a Dios. Que lo tengan, me lo confirma. 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien entreguemos, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de la Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Damos gracias al Señor por su palabra y por este estudio, para que Dios nos bendiga. Amén. Padre, gracias por esta bendición que nos permite estar en este lugar para poder predicar tu santa o enseñar tu palabra. Te pedimos que tú nos puedas bendecir, edificar en la misma y darnos entendimiento y sabiduría para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, vamos a estar hablando acerca de la respuesta. Eso sucede cuando la iglesia crece demasiado rápido y la estructura que existe no es suficiente, ¿verdad? Cuando se demanda la capacidad, cuando la demanda supera la capacidad, aparece el desorden, aparecen las frustraciones y el desgaste en el liderazgo, ¿verdad? Estos principios bíblicos que queremos tocar en esta noche es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Sin contar niños ni mujeres, imagínense. Más de una iglesia de más de 8,000 personas, imagínense. Y en Hechos, el libro de Hechos, esa iglesia, ¿verdad?, que todos hacemos referencia y que hemos estado haciendo referencia en estos pasados días, acerca de que había milagro, manifestación, prodigio, conversión. Toda esa iglesia, en el capítulo 6, ¿qué pasa? Surge problema, ¿verdad? ¿Y por qué quiere decir eso? Obviamente que donde haya seres humanos, siempre va a haber problemas. ¿Sí o no, hermano? Amén. Dios bendiga. Aleluya. Pero para eso existe que la organización para resolver el problema. Los problemas siempre van a sobrar en el camino, en la iglesia, donde sea, en el ministerio. Dios ordenó los cielos y la tierra que estaban desordenados y vacías. En Éxodo del 25 al 40, Jehová ordenó el culto levítico, ¿verdad? Con todas las leyes ceremoniales, toda la fiesta, todo lo que estaba establecido, lo estableció Dios. Y también en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, mismo ordenó los ministerios en la iglesia. Los apóstoles, ¿qué se puede, este capítulo nos enseñan que todos los problemas tienen solución, ¿verdad? El problema muchas veces no reside en reconocer el problema, muchas veces el problema reside en que no hacemos nada para resolver el problema. Porque es fácil identificar el problema, ¿verdad? La mayoría de nosotros llegamos a identificar el problema, pero también la mayoría de nosotros no atendemos el problema para resolver. El número 2 era discernir la causa. ¿Por qué sucedía esto? ¿Verdad? Falta de estructura, no mala intención. Número 3, presentar una solución organizada, establecer diálogo. En este capítulo 6, lo que se está estableciendo es un orden claro, como un orden organizacional, ¿verdad? Cómo se resuelve un problema. Se identifica el problema, ¿sí? Se identifica el problema, se reconoce el problema, se discierne la causa. Tercero, se presenta una solución organizacional. Y cuarto, se responde con claridad. ¿Cómo se responde? Bueno, se define, aleluya, a ellos se define responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué dijeron los apóstoles? Que no era justo que ellos dejaran la oración y la palabra para servir a las mesas. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo usted interpreta eso? Imagínese,
yo lo voy a responder yo como hubiese interpretado eso, yo transportándome a ese evento de la iglesia de los Hechos, yo probablemente diría que los apóstoles no quieren servir. ¿Sí, hermano? Aquí ustedes están callados. Que los apóstoles no quieren servir, que son demasiado grandes para poder servir a las mesas. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era que delinear responsabilidad a cada cual. Mire lo que dice el Salmo 134, 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjese, no solamente dice juntos, sino que dice en armonía. Y esa armonía significa cuando nosotros, ¿verdad? Hablando alegóricamente, lo podemos, ¿verdad?, alegorizar con el contexto del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo, ¿sí? Los brazos, los dedos, las piernas, que cada cual no se menosprecie dónde está, ¿verdad? Entonces, cuando usted identifica ese lugar donde Dios lo ha puesto, usted sirve en esa área, ¿verdad? Yo creo que uno de los mayores problemas que existe en la iglesia de hoy es que hemos olvidado que el que llama sigue siendo Dios. Amén. Y que los requisitos que se establecen para la elección de los diáconos, ahí usted, la elección no era por capacidades, ni por talento, ni por habilidades, sino por unas cualidades espirituales. ¿Sabe? Por eso que el ministerio no es que usted sepa hablar bonito, o que sepa mucho, o que sepa poco, ¿verdad? O que cante bonito, o que cante feo, ¿verdad? Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver que el Señor te llame, ¿sí? Que Él sea el Señor que te haya llamado. Por eso es que cuando Dios llama a veces, los hombres no se sienten calificados, porque cuando Dios llamó a Jeremías, ¿qué Jeremías dijo? Que no sabía hablar porque era un niño. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué Moisés dijo? ¿Acaso Aarón no habla mejor que yo? ¿Ve? Entonces, muchas veces, de las experiencias que vemos en la Biblia, de los llamados de Dios, la gente se siente descalificada porque ellos están mirando sus habilidades. Pero para el llamado de Dios no depende de nuestras habilidades, porque la habilidad la pone Él en nosotros. Por eso Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero ese poder es dunamis. Dunamis es capacidad de Dios en nosotros. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Por eso la Biblia dice también que a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que quieren ser sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes del mundo. ¿Ve? Entonces, muchas veces nos encontramos sin capacidad, sin fortaleza, sin habilidades, pero no, el llamado no depende. El llamado a servir no depende de nuestras capacidades humanas. Depende de Dios y de lo que Dios haya depositado en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 14. Aleluya. Creo que uno de los... Amén, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Amén. Ajá, ¿qué dice? Capítulo 12. Capítulo 12, verso 12 al 14. Sí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos. ¿Cuál es la enseñanza en eso? Bueno, dice primero que es un cuerpo. Segundo, que todos los miembros componen a un cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, ¿verdad? Ese cuerpo de Cristo que rodea el globo terráqueo, ¿verdad? De gente llamados por el Señor, ¿verdad? Antes la gente se enojaban de iglesia, se cambiaban de iglesia.
Hoy la gente se enoja y abren una iglesia nueva. Sí. Y es peligroso. ¿Por qué? Porque si Dios nos llama a la gente, si Dios nos capacita a la gente, si nosotros comenzamos, porque yo creo que puedo hacer esto, y no es suficiente. Porque recuérdese, hermano, que aquí se compone la gracia de Dios, el favor de Dios, su poder, su gracia, sus dones. Dependemos de Él. Entonces, yo creo que a la iglesia de este tiempo se le ha olvidado que el que escoge a la gente es Dios. Es Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante, y que Dios nos ayude. Y recuérdense, el contexto que estamos hablando, la iglesia es un cuerpo que cada miembro ocupa un lugar. Sirven según la capacidad. Ahora bien, tenemos otro contexto, ¿verdad? No solamente se escogen hoy en día, no como la Biblia dice, ¿verdad? Hoy se escoge por cualidades humanas, ¿sí? La Biblia escoge por cualidades espirituales, ¿sí? Y tenemos otro problemita, gloria al nombre del Señor, dentro de las iglesias, ¿verdad? Lamentablemente, es que se escogen por capacidades, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y también se escoge porque nosotros creemos que es importante, ¿sí? Estaba leyendo un estudio hoy durante el día acerca de la predicación, ¿verdad? O ser un predicador. Pablo, cuando llama al ministerio, dice que él es predicador y apóstol. Y otra cosa, se me olvidó el texto bíblico. Pero cuando habla de ese texto de ser predicador, no está hablando de un ministerio, está hablando de una función, ¿verdad? Y cuando usted va a la Biblia, mucha gente, muchas personas de todas las índoles fueron predicadores, porque la predicación en el Nuevo Testamento no se visualiza desde un púlpito, es una función que se hace en el evangelismo, en la calle, ¿ve? Es una función más que una posición. Ser predicador es una función y no es una posición, de acuerdo a la perspectiva del Nuevo Testamento. Y hoy la gente quiere lo más importante que ellos entienden, o lo más sobresaliente que ellos entienden. Por eso yo le dije que cuando Pablo responde que no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para servir a las mesas, no es una expresión de altivez de los apóstoles, no es de Pedro, no es una expresión de altivez, es una expresión que ellos reconocen su lugar, la gracia que Dios le dio, porque yo le di en varias ocasiones, siempre digo predicando, que la victoria no solamente está en saber lo que Dios te mandó a hacer, sino también saber lo que Dios no te mandó a hacer. Amén. Ahí también reside la victoria, ¿verdad? Entonces, vivimos un tiempo donde el título es lo que la gente lo hace sentir grande, lo que la gente lo llena, ¿verdad? O lo hace sentir importante. Pero el diseño del cuerpo de Cristo no es así. A los miembros menos decorosos se le viste con más ¿qué? Gracia, más, ¿verdad? Entonces, fíjese, tan importante es una persona que Dios le dé una gracia de ir a las naciones, y tan bendecido es una persona que Dios lo tiene sirviendo en una iglesia local, porque no se debe mirar en términos de grandeza humana, no se puede tomar la empírica de cómo se mide la grandeza y ponerla dentro de la iglesia. La grandeza, Cristo la dice, el que quiera ser el grande entre vosotros sea vuestro servidor, y ministerio es sinónimo de servicio, ¿verdad? Pero un servicio en cada área. Los apóstoles entendían que estaban puestos para la oración y para la palabra, ¿verdad? Y se necesitaba personas que atendieran ese asunto de la problemática de la distribución de alimentos dentro de la iglesia en aquel momento. Gloria al nombre del Señor. Esta primera etapa de expansión y aceleramiento de la iglesia, miles estamos viviendo en fe, y el crecimiento trajo gozo, pero también trajo una tensión interna, ¿verdad? Nosotros apenas estamos comenzando aquí, y le voy a anticipar algo, hermano. Los problemas en la iglesia van a sobrar. 1, 2, 3, probando, aleluya. Los problemas en la iglesia van a sobrar. Ahora, ¿cómo resolvieron el problema los apóstoles? Reconociendo el problema y siendo parte de la solución, no parte del problema.
Porque cuando usted ve una deficiencia en algún lugar y usted solamente la identifica, la comenta, pero no se vuelve parte de la solución, automáticamente se vuelve en parte del problema. ¿Sí? ¿Verdad? Aleluya. Y los problemas van a sobrar, hermano. ¿Verdad? No hay ninguna iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta, vamos a orarle para que Dios lo lleve para el cielo hoy, porque allá que está la iglesia perfecta. Pero, ¿qué les quiero decir? Que los problemas siempre, los problemas en la iglesia siempre van a surgir. Lo que sucede es que hay que usar la sabiduría para resolver los problemas. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, hubo murmuración entre los helenistas contra los hebreos, de que las viudas de aquella eran desatendidas en la distribución diaria, ¿verdad? Los helenistas eran judíos de lengua griega, criados y fueron fuera de Palestina, y los hebreos judíos de lengua hebrea aramea, nada de favoritismo dentro de la iglesia, gloria a Dios. Y la murmuración, ¿qué es murmuración? Queja secreta, murmullo negativo, resentimiento no confrontado. Hay que tener con la murmuración, ¿verdad? La murmuración, pasar por alto involuntario, estaban descuidados ese, no era malicia, era incapacidad organizacional, ¿verdad? Esa incapacidad organizacional produjo murmuración. Filipenses 2:14, ¿qué dice? Amén. Ajá. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Muy bien. Hacer todo sin murmuración y contiendas. Ok. Eran desatendidas. El crecimiento sin estructura produce heridas voluntarias, involuntarias, ¿verdad? Por eso es que nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender a veces, una de las cosas que tenemos que muchas veces, hemos hablado aquí acerca de las ofensas, ¿verdad? La palabra ofensa significa una carnada, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Creo que está en Lucas capítulo 17, si no me equivoco. Es imposible que no vengan tropiezos, vamos a ir por aquel que venga. A veces hay ofensas que se me olvida, pero verdaderamente no es algo voluntario. Pero la otra persona lo puede malinterpretar. Por eso es que es muy importante que ustedes se pongan los zapatos de los demás, ¿verdad? Y siempre trate de juzgar con justo juicio. Cuando usted analiza la intención de los demás, hay cosas que en superficie parecen una ofensa, algo malo, pero en profundidad no lo es, porque no se hizo con la intención que es. ¿Cuánto me siguen, hermano? Gloria al nombre del Señor. El crecimiento sin estructura puede ser idea voluntaria. Donde hay un sistema, habrá, ¿verdad?, victoria. Hechos capítulo 6, verso 2, dice que no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. Esa palabra no es justo, significa al servicio sea digno, sino que no era el rol asignado por Dios para ello. La prioridad apostólica era que la palabra y la oración. En la iglesia sana, los líderes guardan el enfoque. La iglesia cubre la necesidad con miembros maduros, ¿verdad? Es muy importante. Dice que servían a las mesas. Esa palabra servir significa manejo, administración, distribución, recursos, servicio logístico. Es el antecedente. Hechos capítulo 6, verso 4. Alguien me lo lea. 6:4. Sí, 6:4. Amén. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Los líderes abandonan estas dos cosas. Si los líderes que Dios ha puesto abandonan estas dos cosas, la iglesia se debilita, las decisiones se humanizan y la visión se diluye, ¿verdad? Por eso yo creo que están enfocados en la oración y la palabra, es muy importante. ¿Cuál fue la solución? La solución apostólica se llama el diaconado. La palabra fundamental diaconado significa servicio práctico, asistencia, administración, atención a las necesidades reales, servicio humilde en favor de otro. No es una posición de poder, ¿verdad?, sino una entrega. Esas funciones de los 7 diáconos tenían unas funciones claras, ¿verdad? Nosotros que damos a veces clases de liderazgo, aquí vemos una estructura una estructura organizacional, ¿sí? Se identifica el problema, se separan recursos y a los recursos se le da una lista de ¿qué? De las responsabilidades que tienen que hacer, ¿verdad? Eso se llama organización, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la organización?
atender la distribución diaria, o sea, ayudar al bienestar de las viudas, administrar los recursos y coordinar la logística. Segundo, era liderar a los apóstoles para su llamado principal. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tercero, era proteger la unidad de la iglesia. El servicio ordena y evita la murmuración, el celo y la división. Y cuarto, ser ejemplo de piedad y madurez. Los diáconos no se asigna al que quería, sino el que vive lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, mire, tan importante es la oración, el ayuno, la palabra, la vigilia, como los asuntos administrativos de la iglesia. Porque la iglesia tiene que tener un asunto administrativo, organizacional para poder, ¿verdad? Cuando está la visión y la misión, ¿verdad? Se establece un plan de trabajo que ahora mismo en enero le vamos a dar un ajuste a eso, ¿verdad? Le vamos a dar un ajuste porque aquí la visión es clara y la misión de la iglesia es clara, ¿verdad? Predicar, que la vida se salve, discipularlo, bautizarlo, capacitarlo y desarrollarlo. Esa es básicamente la visión de la iglesia, que la gente se desarrolle dentro de la iglesia y dentro del orden y dentro del tiempo que se requiere, ¿verdad? Y esa es otra cosa, hermano, ¿verdad? A veces nosotros podemos tener el llamado, ¿sí? Podemos tener el llamado, saber a lo que Dios nos llamó y estar en un momento de silencio, ¿sí? Y hay un libro que era un libro que es de las vasijas. La Biblia habla acerca de 5 vasijas. Vasija de honra, vasija de deshonra. Y el autor en ese libro estaba desglosando lo que significa. Había vasijas que cuando se entraba en una ciudad, ¿verdad? Eran vasijas para beber agua. Vasijas de deshonra eran tipos de botes de basura, ¿verdad? Pero él hablaba de vasos escogidos. Y los vasos escogidos eran estos que los alfareros trabajaban en ellos, ¿sí? Y le plantaban la firma. No a todos los vasos el alfarero le plantaba la firma, ¿sí? Segundo, no se ponían en vitrina, ¿verdad? En exhibición, sino que estaban en cuartos oscuros, porque esos vasos escogidos se utilizaban para eventos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, una boda, que se necesitaba vasijas especiales, ¿sí? Y a veces estaban en cuartos oscuros esperando el momento de algo especial, ¿sí? Por eso es que muchas veces nosotros, una de las cosas que a veces la gente o se adelantan o se atrasan al llamado de Dios, ¿sí? Muchas veces tenemos gente que se convierten, ¿verdad? Y tienen muchos deseos de servir en la obra y quieren predicar, quieren enseñar, quieren hacer un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente no entiende cuando el pastor le dice que no. Que el pastor no me quiere desarrollar. El pastor no me quiere dar parte. El pastor no me quiere... No, ese no es el problema. El problema es que aquí se ve muy bonito, ¿verdad? El púlpito se ve muy bonito con la chaqueta, la corbata, Dios usando. Eso se ve hermoso, ¿verdad que sí? El problema no es eso. El problema es cuando usted se baje de ahí. Ese es el problema. Cuando usted se baja de ahí, usted va a ser tentado, atacado en todo lo que usted ha predicado. Porque usted puede hablar de muchos temas, se puede hablar con el conocimiento. Otra cosa es que nosotros podamos sostener ese conocimiento, esa vivencia. Porque la doctrina y la palabra es una fe práctica. ¿Sí? No es simplemente teoría. Yo puedo conocer la teoría al dedillo, pero si no hay una vivencia, si no hay una práctica, pues el diablo, gloria al nombre del Señor, mire, me va a liquidar. Entonces, recuérdese que, ¿cómo le digo? Gloria a Dios. Hay algo que tenemos que entender, que no podemos ignorar el mundo espiritual. ¿Sí? No podemos ignorar el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, no porque usted tenga respaldo de Dios y porque esté ungido por Dios, usted no va a ser dirigido por Dios, ¿verdad? Usted se va a meter a pelear cualquier guerra espiritual, cualquier batalla espiritual. No. Porque mire, yo me recuerdo una vez que nosotros estábamos en una casa, en un culto en hogar, en una marquesina. Ubica lo que es una marquesina, lo que es donde se parquea el carro. Pues en Puerto Rico las casas están abiertas, ¿sí? Y ahí se manifestó un espíritu inmundo, ¿sí? Lo echamos fuera, en el nombre de Jesucristo, salió fuera, pero el Espíritu Santo me dice, ordénale. Mire, cuando yo reprendí ese espíritu,
ordena a ese espíritu que no te siga. Había otro conmigo. Y yo oré, después que terminé de reprender, y oré lo que el Señor me dijo. ¿Qué pasa? Que yo no se lo dije al que andaba conmigo. Y al que andaba conmigo, a mí no me siguió para mi casa, pero se le tiró al que estaba conmigo reprendiendo el demonio. Y estuvo una batalla espiritual, ¿verdad? Porque eso son cosas que son reales, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que muchas veces no entendemos lo que Judas dice. El libro de Judas dice algo muy interesante. Y lo voy a leer para que se oiga bonito. Para ser fiel al texto. Judas, el libro de Judas tiene solamente un capítulo. Y hay una... Gloria a Dios. Yo lo tengo marcado aquí. Miren. Gloria a Jesús. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor. Y mire cómo lo traduce Reina Valera 1960, que no es muy fiel, porque si usted lo busca en el original, dice que no tuvo osadía, ¿verdad? En la osadía, allá en mi país, hay una expresión que se llama que no fue guapo, ¿verdad? No fue atrevido, ¿verdad? Se hizo el valiente. Y usted dice, pero ven acá. Entonces el ángel le tenía miedo. Ese es uno de los problemas. Que no es cuestión de que tengamos miedo, que no nos atrevamos. Es cuestión de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? No es cuestión de que yo ande por ahí la vida. Y eso muchas veces pasa con los ministerios de intercesión, con los ministerios de liberación, ¿verdad? Que ellos quieren mostrar la osadía en contra de las tinieblas. Al enemigo tú no tienes que demostrarle nada a nadie. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que ese escenario dice que el arcángel se dedicó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y cuando dice que el Señor te reprenda, le está diciendo, bueno, como tú me mandaste a hacer una misión y el diablito me está molestando, cuando usted dice el Señor te reprenda, usted le está delegando su batalla al Señor. ¿Ve? Entonces perdemos muchas veces. Tienes que aprender a escoger tus batallas. Tú no vas a pelear todas las batallas que aparecen por ahí. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el tiempo en la guerra, el tiempo que tienes que estar invirtiendo en la voluntad de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Entonces hay que atender, porque muchas veces las guerras son distracciones de lo que verdaderamente Dios te mandó a hacer. Eso es lo que significa ese texto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos entonces. Aleluya. Los requisitos para el diaconado, que es explosiva, que es una persona que, usted que de medio maniguetazo, de mecha corta. Pero eso no es tener carácter. El verdadero carácter es el que sabe controlar su carácter, ¿verdad? Y a veces es difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Aleluya. Pero lo importante es que usted siga entrenándose, ¿verdad? Y le siga, y va a haber día que usted le va, porque no somos perfectos. Va a haber una persona que tenga sabiduría, ¿verdad? Es una persona no meramente conocimiento, ¿verdad? Sino sabiduría es capacidad de poder resolver conflictos, administrar con justicia y tomar decisiones prácticas. La sabiduría en la Biblia tiene que ver con el conocimiento práctico. Yo sé y yo hago. Eso es sabiduría. El yo sé es conocimiento y el hacer es sabiduría, ¿verdad? Es sabiduría práctica, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces es muy importante eso. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 al 13. Yo tengo un resumen aquí que lo voy a leer. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 al 13. Dice la palabra: los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez. La palabra sin doblez significa sin una doble intención, no dando mucho al vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia
y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. Fíjense la estatura que se requería para eso. Las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. El diaconado sea marido de una sola mujer que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen diaconado ganarán para sí un grado honoroso y mucha confianza de fe que es en Cristo Jesús. La estructura organizacional como principio del reino, ¿verdad? Es que Dios llama a cada uno a su lugar, ¿verdad? Dios es el que llama. Hermano, si Dios lo llamó, usted no preocúpese. Amén, gloria a Dios. Dios tiene un tiempo, un momento específico, y realmente Dios pone el querer como el hacer, ¿sí? Amén. Y cuando es el tiempo de Dios, no hay hombre, no hay nada que pueda tener eso es de ahí. Gloria. Pero es importante que muchas veces seamos probados, ¿verdad? En el tiempo. Muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? Y Dios tiene un tiempo de lo que se requiere bajo el sol. Primera de Corintios capítulo 12, verso 18. Pero ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno del cuerpo, como Él quiso. Dios llama y coloca a la gente dentro del cuerpo como Él quiso. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, esa expresión de que la iglesia prevalecía y crecía está escrita en varias veces en Hechos. Uno fue como resultado de un derramamiento del Espíritu Santo, de que la iglesia, la gente perseveraba en la oración, en la doctrina, en la unidad, tenían todas las cosas comunes, ¿verdad que sí? Amén. Y la iglesia crecía y se fortalecía, ¿verdad que sí? Pero también como resultado de la organización, el resultado es que crecimiento, ¿sí? Amén. Esto es sencillo, se lo voy a poner de esta manera. La iglesia se debe preparar, porque si no se prepara, no hay si usted no tiene expectativa, organización, Dios no va a enviar, porque Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Sí? Y Dios da conforme a la capacidad, ¿verdad? En aquel momento surgió un problema, había más de 8,000 personas, ¿verdad? Entendemos que, por ejemplo, cuando usted coge un saco, va al campo a recoger fruto, ¿sí? No se va a llevar una pequeña funda, sino que se lleva una grande funda porque tiene la expectación de recoger mucho, ¿sí o no? Eso cuando usted se organiza. De la misma forma sucede con la organización de la iglesia. La organización de la iglesia es una estructura que va a crecer hasta donde la estructura permita que crezca, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Por eso que ese Hechos capítulo 6, verso 8 dice que luego de la organización que vino un crecimiento, ¿sí? Ahora tenemos varios elementos en el libro de Hechos, como que es producto del crecimiento. La oración, la unidad, ¿sí? Las cosas, un corazón sencillo, el compartir, que hemos estado estudiando todos estos días el libro de Hechos, y la organización, muy importante, que también el producto da fruto de un crecimiento, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? El número se multiplicaba, ¿verdad? Los sacerdotes obedecían a la fe, ¿verdad? Y la doctrina, la palabra crecía y prevalecía. O sea, la organización es igual a unidad, más eficacia, más dirección espiritual. Dios no bendice el desorden, ¿sí? Dios bendice la obediencia estructural. A su nombre sea la gloria. Otro respaldo bíblico dice Amós capítulo 3, verso 3, dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Mateo 12, 25. Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, ¿verdad? Así que la enseñanza de Hechos capítulo 6, ¿verdad? Es que donde hay crecimiento habrá reto, y donde hay reto hace falta organización, ¿sí? La diaconía no es un trabajo menor, es un ministerio espiritual. El liderazgo espiritual y el liderazgo administrativo se complementan, amén. La obediencia al orden bíblico produce unidad y crecimiento, y la iglesia crece cuando cada miembro sirve en su lugar, amén, igual que los apóstoles y los diáconos servían y todos estaban llenos del Espíritu Santo, amén, hermano, gloria al nombre del Señor. Así que hemos acabado hoy, gloria al nombre del Señor, este capítulo